¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes? En esta oportunidad vamos a hablar de una de las culturas más importantes del mundo antiguo. Se trata acerca de la cultura griega, o también denominada la antigua Grecia. Es una de las culturas o civilizaciones más importantes del mundo antiguo. Muy bien, primero vamos a comenzar con lo que sería la ubicación geográfica de esta cultura. A continuación vamos a notar claramente que la cultura griega está ubicado entre lo que vendría a ser el mar Mediterráneo, que se encuentra en este lado de acá, y el mar Egeo, que se encuentra en este lado de acá. Asimismo, está en la península de lo que se conoce como la península del Peloponeso, que es toda esta zona de acá. Aquí está el Peloponeso. En esta zona se destacan claramente dos ciudades muy importantes que lo vamos a notar acá. Por ejemplo, está Atenas y Esparta, que más adelante vamos a explicar en qué radicó esta gran importancia de estas dos ciudades. Muy bien, ¿qué podemos decir acerca de la sociedad griega? Y vamos a comenzar entonces con lo que vendría a ser la sociedad. En el caso de la sociedad griega, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que en la sociedad existieron polis. Estas polis, las polis más importantes, justamente como le había comentado, era Atenas y era Esparta. Las ciudades más importantes de la cultura griega. Asimismo, también existían ciudadanos. Estos ciudadanos eran los que tenían derechos de votar, eran ciudadanos obviamente de las polis, además eran libres, podían comprar y tenían derecho a la vida en el gobierno, o sea, podían ocupar algún cargo público. Es decir, en pocas palabras, eran hombres libres. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía con el otro grupo? O sea, los no ciudadanos. Los no ciudadanos eran, por ejemplo, considerados básicamente que no tenían derechos. No tenían derechos. En este grupo están las mujeres. Sí, es una sociedad machista. Los esclavos, los extranjeros, etcétera. También los metecos. Claro, después vamos a explicarles en qué consistía o en qué función cumplían los metecos. Muy bien, acerca de la civilización griega, podemos comentar también que dentro de lo que vendría a ser su época, la época gloriosa de Grecia, la época, se desarrolló entre los años 600 y 700 antes de Cristo. Fue su mejor época. Esta época es denominada la famosa época de la era de, o el siglo de Pericles, mejor dicho. Asimismo, también todo esto se dividía de la siguiente forma, toda la historia griega, mejor dicho. Fundan las primeras civilizaciones en lo que vendría a ser la época arcaica del siglo VI al siglo VII antes de Cristo. Después está, lo comentamos hace un rato, la época clásica, la época clásica que justamente es esta
esta fecha, entre 600 y 700 antes. Después se encuentra la época helenística, que abarca del siglo III al siglo II antes de Cristo. Muy bien, en este caso, la última época, la época helenística, o sea, esta época de acá, se caracteriza principalmente por las invasiones realizadas, a otras tierras, o sea, mejor dicho, su expansión. ¿Quién estuvo a cargo de esto? Fue el gran Alejandro Magno, el cual conquistó gran parte de Europa y Asia. A esta época se le llamó la época helenística. Fue la última etapa de Grecia, siendo la mejor época de la cultura griega, la época de donde se destaca claramente el avance en la mayoría de áreas o de manifestaciones, la época clásica, como les comenté, llamado el siglo de Pericles. Muy bien. Con respecto a la política, en la antigua Grecia, hay muchas cosas que destacar, pero en primer término, a ellos se les atribuye la invención y aplicación de un sistema político muy utilizado en la actualidad. Esto se denomina la democracia. Bueno, y para los que no saben, demo es pueblo y kratos es gobierno. Es decir, gobierno del pueblo. Es la forma de política más utilizada en la actualidad. Muy bien, tenemos también otros aspectos importantes, como por ejemplo, ahora, para terminar la idea sobre la democracia, también tendría que explicarles que la democracia solamente, en esta democracia ateniense, solo participaban los hombres libres, o mejor dicho, los ciudadanos. O sea, tan demócrata no era. No es que estaba abierta a todos, sino que solamente estaba aplicada para los ciudadanos griegos. Con respecto a su economía, vayamos a otro aspecto, al aspecto de la economía. Con respecto a la economía, los atenienses eran agricultores y ganaderos. Cultivaron grandes extensiones para su consumo y también para vender. Además, también eran grandes artesanos y, por qué no decirlo, grandes pensadores del mundo antiguo. Era básicamente eso a lo que se dedicaban. Ahora cada polis tenía su forma particular de poder llevar la economía a mejor recaudo. Muy bien, dentro de lo que vendría a ser el periodo clásico, que es lo que estábamos comentando un poco más arriba, época del periodo clásico, vamos a señalar algunas características muy importantes de este periodo. Primero vamos a hablar de las ciudades-estado. ¿Qué son las ciudades-estado? Ahora, también eran considerados o denominados como polis.
eran ciudades independientes, eran ciudades que tenían su propia forma de gobierno y sus autoridades se manejaban de manera autónoma con respecto a la política y la economía. Algunas características importantes de estas ciudades-estado vendrían a ser, por ejemplo, que mediante la aparición de los polis, en primer lugar, después había rivalidades comerciales, habían rivalidades, sobre todo entre dos polis muy famosas, que eran la de Atenas y la de Esparta, y además hubo una consolidación con respecto al sistema político y económico. Sobre todo en la época de guerra, estas polis se unían para poder pelear. Y aquí viene la famosa historia de la guerra de Troya, que es una historia real y que realmente sucedió en esta etapa de la historia. A ver, vamos a hacer un pequeño cuadro acerca de señalando las características más importantes de cada una de ellas, de las polis más importantes. Muy bien, a ver, tenemos características. ¿Qué puntos vamos a, qué características más vamos a señalar? Vamos a hablar acerca de su ubicación. Vamos a hablar acerca de sus fundadores, porque cada polis tenía su fundador. Vamos a hablar acerca de su dios, su actividad, su sociedad y su organizador. Muy bien. Con respecto a estas características que son muy importantes, vamos a señalar, perdón un ratito, disculpen la forma en la cual estoy dibujando. A ver ahí, no sé si lo ven bien. Muy bien, a ver por acá. Ahí está. Ahí. Ahí. Muy bien. Vamos trazando unas líneas para que quede claro cuáles son estas diferencias. Muy bien. Entonces tenemos por un lado a Esparta. Y por otro lado tenemos Atenas. Las ciudades-estado o polis más importantes de la antigua Grecia. Esparta se encuentra en la península del Peloponeso, mientras que Atenas se encuentra en la península de Ática. Para empezar, sus fundadores o pueblos originarios fueron los dorios y en el otro caso fueron los jonios. En el caso de su dios de Esparta era Ares y el otro, Atenas, era Atenea. Con respecto a su actividad, este se dedicaba a la agricultura y los atenienses se dedicaban al comercio. Con respecto a su sociedad, esta era una sociedad aristocrática guerrera, y esta era una sociedad oligárquica, más orientada a las clases sociales. Su gran organizador fue Licurgo y de Atenas fue el gran Dracón y Solón. Muy bien, esas son algunas características de lo que es Esparta y Atenas. Con respecto a su organización social, vamos a ver la organización social de Esparta y Atenas. Bien, organización social. Con respecto a Esparta, estamos ante tres clases sociales. Eran los espartiatas, eran los periecos
y también los ilotas. Estos vendrían a ser los nobles, la nobleza. Los periecos sería el pueblo común y los ilotas serán los esclavos. Con respecto a los atenienses, con respecto a Atenas, primero tenemos a los eupátridas. Después tenemos a los demiurgos. Después tenemos a los metecos. Perdón, a los metecos. Y finalmente tenemos a los esclavos. En el caso de los eupátridas, nobles, atenienses. Los demiurgos eran el pueblo común. Los metecos eran los extranjeros, y los esclavos, bueno, mano de obra sin derecho, ¿no? Muy obvio quiénes eran los esclavos. Muy bien. Muy bien, con respecto a la organización política, la organización política. Con respecto a la organización política de estas dos ciudades-estado, tenemos por un lado a Esparta, cuya organización política se dividía de la siguiente forma. Primero estaba la Jerusía, después, que era el poder legislativo, después estaba la Apeya, que era la Asamblea Popular, después estaba la Diarquía, que vendrían a ser dos reyes que gobernaban, o en algunos casos uno. Después están los eforos, que eran supervisores. Muy bien, eso con respecto a Esparta. Y con respecto a Atenas, tenemos en primer lugar a la Bulé, que era el famoso Consejo de Ancianos o poder legislativo. Después está la Eclesía, que era la Asamblea Popular. Después estaba el Arcontado. Y finalmente el Areópago, que era el Tribunal de Justicia de estas dos ciudades-estado. Eso es con respecto a la organización política de las ciudades-estado o polis, Esparta y Atenas. Muy bien, la antigua Grecia también tuvieron grandes batallas, o mejor dicho, grandes guerras, los cuales le permitió expandirse aún más, o en otros casos, terminar también con su periodo histórico. Destacan dos guerras muy importantes. Vamos a ver en primer término lo que vendría a ser las guerras médicas. ¿Por qué se le llama médicas? No por los médicos, se llama médicas porque fue contra los medos persas. O simplemente persas. Muy bien, ¿cuál fue la causa? La causa fue la expansión territorial de los persas. La expansión territorial de los persas. La expansión territorial de los persas. Con respecto al control, porque ellos querían tener el control comercial del Mediterráneo. Muy bien. El desarrollo de esta guerra fue de la siguiente forma.
Las guerras médicas se dividen en tres etapas. Bien, vamos a desarrollarlo por aquí. Vamos primero. La primera parte o la primera etapa era contra el gran Darío I o el famoso Darío I de la cultura persa. En esta batalla destaca, en esta guerra destaca la batalla de Maratón. Muy bien. Después está la segunda. En este es contra el gran Jerjes. El gran Jerjes. Aquí destaca la famosa batalla del Paso de las Termópilas. Esto vendría a ser la famosa anécdota de los 300 valientes de Leónidas. Muy bien. De ahí tenemos, en este caso hubo victorias. En este caso lo de Maratón lo ganó los griegos. En la segunda, igualmente, hubo una victoria en un primer momento de los persas con Jerjes, porque asesinaron a los 300 valientes de Leónidas. Pero después se recuperaron en las batallas de Salamina, Platea y Micala. Finalmente se va a dar la tercera guerra médica, que es contra Artajerjes. En esta, en esta guerra, en esta tercera etapa, hay una victoria contundente de parte de Grecia, una victoria de parte de Grecia, y se va a dar lo que se conoce como la paz de Calias entre los persas y los griegos. Finalmente la consecuencia de todo esto, porque hubo una consecuencia, la consecuencia principal fue la supremacía de los atenienses en el mundo heleno. Es decir, en la mayor parte del mundo los atenienses tuvieron el control absoluto. Y justamente después de esta época, después de esta famosa guerra médica, después de todo esto, esta supremacía se trasladó en un famoso siglo, que ya lo había comentado, pero lo vuelvo a poner aquí, en el famoso siglo de Pericles. ¿Por qué famoso? ¿Por qué importante? Porque en este siglo hubo un avance de la ciencia y letras. Extraordinariamente. Se abarcó casi todas las áreas conocidas en la actualidad y es, para muchos historiadores, la base de la civilización occidental. Muy bien, la segunda guerra importante de los griegos fue la famosa guerra, disculpen, la muy famosa guerra del Peloponeso. Esta guerra del Peloponeso, a diferencia de las guerras médicas, no fue con un pueblo extranjero. Vamos a ver. En primer lugar tenemos las causas. La causa es el afán espartano
de recuperar la hegemonía perdida. Lo que sucede es que después de las guerras médicas, eh, los, los espartanos pasaron a segundo plano. Los que tomaron las riendas de Grecia fueron los atenienses. Y en el siglo de Pericles justamente se dio este avance, pero los espartanos no figuraron en esa época. Así que ellos querían tomar esa, esa posición privilegiada de ser el pueblo o la ciudad-estado más importante, y por esa razón es que lo único que quisieron, bueno, era apoderarse básicamente de toda Grecia y ser la ciudad-estado más importante. Igualmente, en su desarrollo destaca tres etapas. Veamos. Primera etapa es la invasión espartana, o la invasión de Esparta, al Ática, a la región ateniense. En este caso hubo una victoria de los espartanos y una división recíproca final de esta primera etapa de las guerras del Peloponeso. Después tenemos una segunda. En esta segunda, los atenienses los atenienses vencen, los atenienses vencen, se dan las famosas acciones de Cícico en Atenas, y finalmente tenemos la tercera, donde en esta sí se va a dar la famosa batalla de Argonausias y Ejospótamos. Finalmente se va a obtener la victoria espartana. Se obtiene una victoria espartana y la consecuencia sería la hegemonía de la Liga del Peloponeso, o la Liga Espartana también conocida, del Peloponeso. Y mientras que en Atenas se va a implantar un gobierno de unos 30 tiranos, es decir, Atenas pasa a segundo plano. La Liga del Peloponeso, dirigida por el pueblo espartano, vence a los atenienses. Lo cual en realidad es malo. Para la historia griega es malo, porque definitivamente los atenienses tenían una mayor preocupación por lo que vendría a ser la ciencia, las letras, etcétera, de lo que es el avance del conocimiento, ¿no? La última etapa de la cultura griega, a la última etapa se le conoce como la etapa de la hegemonía macedónica. La hegemonía macedónica. ¿Por qué se le conoce como hegemonía macedónica? Porque básicamente Macedonia, ubicada una región de Grecia, en la parte norte de Grecia, va a querer conquistar toda la península del Peloponeso y la península del Ática. Para esto, Filipo II comienza esta expansión y comienza pues a expandirse por toda Grecia. Muy bien, la segunda etapa, la primera la inicia Filipo, pero la segunda etapa lo inicia el muy famoso Alejandro Magno. Y Alejandro Magno comenzó su campaña y logró conquistar toda la parte de Europa
Asia, una parte de Asia y una parte de África, pero en cierta forma era el mundo conocido de ese entonces, era el mundo conocido de esos años. Esto es aproximadamente 352 antes de Cristo. Muy bien, Alejandro Magno tuvo una serie de conquistas memorables. Alejandro Magno se enfrentó a los persas, los venció. Después se enfrentó también a los egipcios, también los venció. Después también a los hindúes, también los venció, llegando básicamente a la parte inicial de Asia. Lamentablemente, Alejandro Magno fallece. Y fallece teniendo un imperio inmenso, pero que no pudo gozar. Conquistó gran parte del mundo conocido, pero jamás pudo disfrutarlo. Fallece en circunstancias nada claras y se pone de esta manera fin a lo que vendría a ser la cultura helénica, obviamente la antigua Grecia o cultura griega, y los romanos pasan a invadir Grecia y empieza ya lo que se conoce como la cultura romana, aproximadamente después de lo que vendría a ser Alejandro Magno. Muy bien, con respecto a las manifestaciones culturales. Con respecto a las manifestaciones culturales de la antigua Grecia, estas manifestaciones culturales destacaron en varias áreas. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la literatura. Y si hablamos de la literatura, tenemos que hablar de la época llamada época épica, donde destaca el gran Homero con sus obras La Ilíada y la Odisea, que nos ha llegado hasta la actualidad y que son base de la historia griega, de lo que sucedió en la antigua Grecia. Después está también Hesíodo. En el caso de Hesíodo, algunas obras importantes, pero no tanta como la producción de Homero, aproximadamente del siglo X antes de Cristo. También destacaron en esta época lo que es la lírica, perdón, la lírica, destacaron en el drama, en la tragedia, mejor dicho, y aquí destaca un gran personaje, Sófocles, que es considerado el padre del teatro. Después también está Eurípides. Después también en historia, destacaron en historia. En el caso de historia, se habla del padre de la historia, el famoso Herodoto. Muy bien, eso con respecto a la literatura. Con respecto, a ver si vamos un poquito más acá, con respecto a la oratoria, con respecto a la oratoria, destaca claramente el gran Pericles, del siglo de Pericles, gobernante máximo de Atenas, en el famoso siglo de Pericles, 600 a 700 a.C., siglo V a siglo VI. Muy bien. Después también está Demóstenes. Muy bien, eso es con respecto a la parte de la oratoria. Después tenemos en lo que vendría a ser la filosofía. Y en la filosofía van a destacar tres principales filósofos. Muy bien, esta clase de filósofos muy privilegiada es la de Sócrates,
Platón y Aristóteles. Los más grandes filósofos de la antigua Grecia. No escribió nada. Sócrates no escribió nada. Se conoce de él por sus discípulos, que en este caso es Platón. Se conoce, por ejemplo, que él da grandes frases como conócete a ti mismo y el famoso solo sé que nada sé. Son sus dos más grandes máximas. Se habla mucho de él con respecto a su producción, pero no por él mismo, porque no escribió, sino a través de sus discípulos, que vendría a ser Platón. Y en el caso de Platón es el fundador de la academia. En el caso de Aristóteles, es también fundador del Liceo y la lógica. Con respecto a la arquitectura, destacan tres tipos de columnas griegas, y era de lo más importante en la antigua Grecia. Era la famosa columna dórica o dórico, jónico y corintio. Como ustedes pueden notar, claramente diferenciadas por la forma en la cual se construían estas columnas, una más ostentosa o con mayor arreglo que la otra, ¿no? Mientras que esta vendría a ser una común, intermedio, y esto era para la nobleza, ¿no? Era básicamente el tipo de columnas que construían en la antigua Grecia. Ahora, con respecto a las ciencias, también los griegos avanzaron de una forma espectacular. Con respecto a las ciencias, abarcaron grandes innovaciones, grandes adelantos tecnológicos. Tenemos primero a Tales de Mileto, que funda lo que es la geometría, la astronomía. Después está Pitágoras, que es las matemáticas. Euclides, que es el padre de la geometría. Hipócrates, que es el padre de la medicina. Erastóstenes, que es el padre de la geografía. Arquímedes, que habla del principio del flotamiento. Y el gran Ptolomeo. Él es el acerca de la teoría geocéntrica. Muy bien, con respecto a su religión, con respecto a la religión griega, se puede decir que eran politeístas. Además, sus dioses eran antropomorfos, o sea, mejor dicho, con forma humana, en apariencia y en carácter. Asimismo, también daban un énfasis a la inmortalidad. Bueno, y estas vendrían a ser sus tres principales características. Ahora, estas características están acompañadas de la variedad de dioses que existían. En el caso de los dioses, se habla de dioses principales, como Zeus, Zeus, Hera, Atenea,
o la diosa de la sabiduría, Zeus el dios principal, dios del trueno, era diosa del matrimonio, Atenea era diosa de la sabiduría, después está Afrodita, diosa del amor, pues está Ares, en el caso de Ares es el dios de la guerra, después está Apolo, que era el dios de la verdad y de la luz, después está Poseidón, el dios del mar, después está Hermes, que es el mensajero de los dioses, después está Artemisa, en este caso Artemisa es la diosa de la caza de los animales y la naturaleza, después está Hades, en el caso de Hades es el dios del infierno. Después también tenemos otros dioses, como por ejemplo, lo podemos poner acá, Dionisio, que era el dios del vino. Bueno, Cronos, que es dios del tiempo, y Hestia, diosa de la fertilidad. Muy bien, esos son algunos dioses griegos importantes dentro de lo que vendría a ser las manifestaciones culturales de la cultura griega. Bueno, espero que les haya servido este video y muchas gracias por todo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.